Ya terminaste, dijo el señor Johnson, el CEO. Al escuchar esto, tanto Bob como yo nos quedamos allí en un día mirando a los ojos de Bob, quien estaba igualmente atónito. El señor Johnson continuó, no sirve de nada tratar de engañarme con tales mentiras, fuiste tú quien derramó el café. Dave, ¿no? No, eso no es cierto en absoluto. Lo que más detesto son las mentiras. ¿Sabes? El señor Johnson dijo esto mientras también me miraba. Es cierto que no le conté toda la historia y traté de encubrirla diciendo que era mi culpa. Por su propia culpa, probablemente también me estaba criticando por eso al darme cuenta de esto. Me sentí tan avergonzado que pensé que mi cara estallaría en llamas. Fui un fracaso como vendedor después de esto. Tuve una pelea con Bob y dejé voluntariamente la empresa por un tiempo. Dirigí una vida degenerada, pero el cambio de opinión de mi hija Catherine cambió en gran medida los engranajes de nuestras vidas. Mi nombre es Dave. Me casé cuando tenía 20 años y tuvimos una hija llamada Catherine. Había entrado en mis 50 y pensé que pasaría los 10 años restantes antes de jubilarme tomándome las cosas con calma ahora, aunque parezca que he llevado una vida normal, enfrenté dificultades 2 veces, la primera fue separarme de mi esposa, mi esposa estaba muy sana, no tenía enfermedades crónicas y nunca se saltó sus exámenes físicos anuales ni hizo ejercicio, por lo que nunca tuvo ningún problema en sus chequeos. Al parecer, el riesgo de las mujeres de desarrollar cáncer de mama aumenta después de los 40 años. Cuando mi esposa recibió un aviso sobre las pruebas de detección de cáncer de mama, fue de inmediato y fue entonces cuando desapareció su cáncer de mama. Lo descubrí y después de una batalla de 2 años contra la enfermedad, mi esposa falleció cuando tenía poco más de 40 años cuando Catherine tenía solo 12. Me sorprendió tanto que por un tiempo sentí que mi alma había abandonado mi cuerpo, pero en contraste, Café se mantuvo alegre. Y siguió con su vida diaria como de costumbre. Estoy seguro de que ella tenía sus propios pensamientos, pero al ver lo deprimido que estaba, probablemente puso cara de valiente. Salvada por la alegría de Catherine, me reuní para hacer lo que fuera necesario para criarla y convertirla en una excelente adulta. Una tragedia aún mayor me sucedió después de que Catherine comenzó la escuela secundaria. Un día, de repente, colapsó. La llevaron inmediatamente al hospital, pero le diagnosticaron mielitis transversa y desde ese día en adelante, Catherine se vio obligada a vivir en una silla de ruedas. Ya no podía continuar la carrera y campo que había hecho en la escuela media y secundaria todavía con su brillo inherente que le dio la vida en una silla de ruedas. Pasó el resto de la escuela secundaria. Se graduó de manera segura y pasó a una prestigiosa cafetería universitaria. Cumplió 22 años y comenzó una nueva vida como adulta trabajadora. Recientemente había comenzado a trabajar en la única fábrica que le dio una oferta de trabajo y, aunque parecía difícil, parecía estar teniendo días satisfactorios un mes después. Catherine sonrió tímidamente y me entregó una elegante bolsa de papel. Papá, esta es una muestra de mi agradecimiento. Gracias por criarme sin ayuda de nadie desde que mamá falleció, usa esto durante los próximos 10 años hasta que te jubiles y manténlo adentro. Era un traje de alta gama que incluso un aficionado como yo podía decir que era de buena calidad. Estoy seguro de que lo tenía. Lo compré con su primer cheque de pago. Las lágrimas brotaron y nublaron mi visión por pura yo y Catherine. Gracias. Lo acepté y abracé su silla de ruedas y durante todo el día siguiente, como resultó ser el día de una importante reunión de negocios, rápidamente me puse el traje. Me la regaló Catherine, la talla era perfecta y el color de la corbata que compró a juego era tenue y adecuado para una reunión de negocios. Mi corazón se aceleró por el regalo de mi querida hija, que había crecido tan maravillosamente, pero entonces alguien vino a reventarme. Burbuja, era mi supervisor directo, el director Bob, ya que actualmente estoy en el puesto de subdirector de él. Soy su subordinado inmediato, en otras palabras, un peón conveniente, algo así. Ahora tiene 55 años, por lo que probablemente seguirá siendo director hasta que se jubile a los 60 y he oído que planea aprovechar el sistema de reempleo para estar en esta empresa por un tiempo, todos siempre están caminando sobre caparazones. Ex alrededor de Bob tratando de no provocar su ira mientras trabaja.
Asistía a eventos relacionados con los estudios y la trayectoria profesional de Catherine, así que cada vez que presentaba una solicitud de licencia pagada, él se quejaría: ¿estás tomando licencia pagada otra vez, gansos? Piensa en el momento. Sí, no necesitas ir a verla el día de deportes y decirle al maestro que programe la conferencia para después de las 6 p. Más y los sermones de Bob entraban por un oído y salían por el otro. Justo en ese momento Bob estaba caminando en la dirección opuesta pensando que seguramente mencionaría el traje por el que intenté pasar con un simple saludo para evitar llamar su atención tanto como fuera posible. Fue entonces cuando sucedió. Bueno, los clavos de olor hacen que el hombre tan pronto como dijo eso, tiró un café que estaba sosteniendo en mi traje y luego con una sonrisa en su rostro se alejó como si nada hubiera pasado. Un trapo y limpié el piso manchado. Tuve que cambiarme el traje de inmediato, pero lamenté profundamente haber desarrollado recientemente una barriga de mediana edad. Mi traje de repuesto no se abrochaba sobre mi estómago flácido en la desesperación. Me quité el traje y corrí a la sala de conferencias y solo mi camisa. Una importante reunión de negocios estaba programada a primera hora de la mañana. Si hubiera sido por la tarde o incluso más tarde habría tenido tiempo de ir a casa y ponerme mi traje habitual, pero ese no fue el caso. Estaba bien consciente de que no era alguien con quien debía reunirme en el estado. Sin embargo, queriendo evitar llegar tarde sin decir nada, inmediatamente le expliqué la situación al señor. El aroma del café flotando desde mí y creí mi historia sobre el café derramado, pero mi alivio duró poco cuando él señaló bruscamente: dijiste que derramaste el café sobre ti mismo, pero, ¿es cierto? Si bien tiene sentido para tu ropa y eliges ensuciarte, ¿por qué? También hay café en tu cabello, Dave. Escuché que me llevé la mano a la cabeza. Efectivamente, cuando el señor Johnson señaló que había café encima, incapaz de decirle a un cliente que mi jefe me había arrojado café, me quedé en silencio angustiado y luego, como si estuviera en Q, Bob apareció en la escena. Escuché una conmoción, así que vine a ver qué estaba pasando. Pido disculpas por mis subordinados. Comportamiento imperdonable. Dave, da un paso atrás. Me ocuparé de esto con el señor Johnson al momento siguiente, ya que estaba a punto de ser expulsado de la habitación. Ya terminaste, dijo el señor Johnson al escuchar esto. Tanto Bob como yo nos quedamos allí en un día mirando a los ojos de Bob, quien estaba igualmente atónito. El señor Johnson continuó: no sirve de nada tratar de engañarme con tales mentiras. Fuiste tú quien derramó el café sobre Dave, ¿no es así? No, eso no es cierto en absoluto. Realmente odio las mentiras. ¿Sabes? El señor Johnson dijo esto. Bueno, también mirándome. Ciertamente había tratado de disimularlo al no decirle toda la verdad y decir que era mi culpa. Probablemente también me estaba criticando por eso. Al darme cuenta de esto me sentí tan avergonzado que pensé que mi cara estallaría en llamas. Esto me convierte en un fracaso como vendedor. Mientras pensaba esto, el señor Johnson dejó escapar un breve suspiro y miró a Bob diciendo: ¿qué pareces? ¿Está insinuando que no entiende lo que estoy diciendo? Es inaudito que el jefe de ventas le arroje café a un subordinado. ¿Este tipo de prepotencia ocurre con regularidad? Ordena a sus subordinados que pongan excusas diciendo que era suyo culpa. Si eso es cierto, es una cuestión de confianza. Hablaré personalmente con su director ejecutivo y cancelaré este trato. Mientras hablaba el señor. Por favor, calma tu enojo. Bob continuó poniendo excusas. Su rostro se puso pálido, pero no había manera de que el señor Johnson lo aceptara. Es que todo lo que tenía que decir con esas frías palabras salió de la sala de conferencias. Después de un momento de silencio, Bob se volvió hacia mí con una expresión demoníaca. ¿Por qué no lo negaste? Fue solo una pequeña broma, ¿verdad? ¿Por qué no dijiste? Normalmente no hago cosas así. Si realmente perdemos este trato, la compañía sufrirá enormes pérdidas. Sí. Eso sucede, seré tu cabeza y la mía en The Chopping Block. A pesar de que lo hizo él mismo, tan pronto como el señor Johnson reaccionó así, de repente entró en pánico y arremetió. Comencé a preguntarme si este hombre realmente tenía lo que se necesita para ser director después de todo esto. En ese momento, tales preguntas están comenzando a surgir mientras reflexionaba sobre esto. Bob dijo algo increíble: escuche, diremos que todo esto fue su responsabilidad. Decimos que el señor Johnson no entendió mal porque no explicó correctamente los hechos.
Despedido y probablemente te degradarán ahora, date prisa y ve a decirle al CEO. Cuando dijo eso escupiendo mientras hablaba, finalmente llegué a mi límite. Haz lo que quieras, más importante, protesto enérgicamente, porque arrojes café en mi traje importante. Seguro que pagas por la limpieza en seco y no hay manera de que este enfoque funcione con el señor Johnson, que odia las mentiras. Voy a decirles honestamente lo que pasó. Oye, Dave, sacudiéndome de encima a Bob, que estaba tratando de detenerme con una mirada de pánico. Me apresuré a ir en la oficina del CEO. Probablemente se sorprendió de que yo, que nunca antes lo había enfrentado, explotara de emoción y dijera esas cosas. Bob parecía incautado hasta el momento en que salí corriendo cuando me dirigí a la oficina del CEO. El señor Johnson ya no estaba allí, sin embargo, parecía que sí. Escuché la historia brevemente y nuestro CEO me estaba mirando con una expresión sombría. Lentamente tragué saliva y dije que renunciaría a fines de este mes. Después de unos segundos de retraso, el sello dejó escapar un grito de asombro. Probablemente pensó que había venido para informar lo que sucedió antes, así que se sorprendió bastante al escuchar que renunciaba. Me dijo que le explicara, pero ya había perdido la confianza en poder trabajar con Bob. El CEO trató de persuadirme diciendo que consideraría una transferencia u otras medidas, pero una vez he dicho algo, ¿qué clase de hombre sería yo para retractarme con eso en mente? Mantuve una postura consistente y finalmente el CEO cedió por un momento sobre si era una buena idea jubilarse a esta edad, pero Catherine era adulto y tenía una cantidad decente de ahorros. En el peor de los casos pensé que podría llegar a fin de mes con un trabajo a tiempo parcial o algo así que presenté formalmente mi renuncia al día siguiente. Bob la aceptó con una mirada sorprendida y miró fijamente a mi cara ignorándolo. Comencé el proceso de traspaso y dejé una empresa donde había trabajado durante casi 30 años a fin de mes como estaba programado, aunque de repente renuncié a mi trabajo. Catherine no pareció sorprendida y me trató igual que siempre, ya sabes. Papá, a veces tiendes a exagerar, así que pensé que sería bueno que te tomaras un descanso ahora, así que tómatelo con calma y descansa tu mente y tu cuerpo por un tiempo. Nunca miro televisión durante mi horario habitual de trabajo, así que al principio me sentí un poco inquieto, pero a medida que esto continuó durante varios días, mi cuerpo se acostumbró gradualmente y al mismo tiempo, cada día comencé a sentirme más y más aburrido. Hasta ahora había estado trabajando tan duro como solía. Podría, por el bien de Catherine, pero en el momento en que terminó y me quemé, comencé a sentir que cada día era inútil. Pensé en mirar estas cosas e ir a trabajar, pero el cine inmediatamente me detuvo. No, papá, necesitas descansar un poco más, ¿vale? No has sido tú mismo últimamente y todavía necesitas descansar más. Me dijeron que no tenía ganas de buscar trabajo y terminé inactivo durante 3 meses. ¿Está realmente bien? Un día, cuando esos pensamientos comenzaron a cruzar por mi mente, noté que Zeferen hablando con alguien por teléfono. Veo que es terrible. No, para nada, gracias por llevarme siempre aunque sea una distancia corta. Parecía que el conductor que la llevaba al trabajo no pudo venir debido a una enfermedad o algo así, ya que Catherine dijo que su lugar de trabajo está a 30 minutos a pie de aquí, por lo que podía ir si quería, pero sería un inconveniente para ella en un silla de ruedas. Con eso en mente me levanté y dije: te llevaré. Los ojos de Catherine se abrieron y ella sacudió la cabeza. No, está bien, es una distancia que puedo recorrer totalmente en mi silla de ruedas para que descanses. Papá, ver a Catherine así me dolió el pecho. Sabes, Catherine, no hay nada de malo en confiar un poco en tus padres a pesar de que ahora estás en la sociedad, todavía eres mi preciosa única hija. Mamá falleció y has estado poniendo cara de valiente, pero apóyate un poco en tu padre. Cuando dije eso me pareció ver un ligero parpadeo en los ojos de Catherine, pero al momento siguiente ella mostró su sonrisa habitual y dijo: bueno, entonces tal vez te lo pregunte hoy, papá. Ayudé a Catherine a subir al auto y me dirigí directamente a la fábrica para poder manejar con mi hija por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mi cara se relajó un poco. Llegamos sanos y salvos a la fábrica donde trabaja Catherine y la despedí ya que Catherine es una usuaria de silla de ruedas. El trabajo técnico es difícil para ella, sin embargo, es muy inteligente y matemática. Es su mejor tema,
Así que aparentemente ella controla los sistemas generales de las fábricas y el trabajo de oficina en general. Trabajar en este tipo de sitios y fábricas, pero probablemente todavía sea bastante raro, especialmente en la pequeña fábrica donde trabaja Catherine, más del 90% son hombres, por lo que el gerente de la fábrica dijo que la presencia de mujeres es bastante valiosa. No se trata de que los hombres sean mejores o las mujeres sean mejores, sino hay perspectivas que surgen precisamente debido a las diferentes formas de pensar entre géneros y parece que los lugares de trabajo son mejores si tienen ambos. En el departamento de ventas donde trabajé durante muchos años hubo varios proyectos que se beneficiaron de perspectivas exclusivamente femeninas, por eso pensé en una sociedad donde hombres y mujeres conviven y se respetan es el lugar de trabajo ideal. Bueno, ahora que Catherine se había ido a trabajar y todavía faltaba mucho tiempo hasta el final del día, me di la vuelta para regresar a casa. Por ahora fue cuando tuve un reencuentro con cierta persona. Disculpe, ¿es usted Dave, señor Johnson? ¿Por qué está aquí? Efectivamente, allí estaba el señor Johnson, quien había visto a Bob deliberadamente arrojándome café ese día. Cortésmente me explicó por qué estaba aquí. Soy un viejo amigo del gerente de esto Factory y es uno de nuestros socios comerciales importantes, por eso lo visito una vez al mes para intercambiar opiniones entre nuestras empresas. Por cierto, Dave, ¿por qué estás aquí? Inmediatamente le hablé de Caffine y él escuchó con seriedad, como si la recordara. Probablemente se fue. Una oferta de trabajo en lugar de juzgarla por estar en silla de ruedas, la trató como un individuo y reconoció su potencial al darle la oferta informal que todos los demás lugares la rechazaron. Si Catherine hubiera podido caminar normalmente como una persona sana, ella probablemente habría tenido una gran demanda. Eso es lo que el gerente de la fábrica le dijo que le dio a Cafe en su puesto actual para aprovechar al máximo sus fortalezas, ya que todos los demás también tratan a Caffine como una empleada más sin darle un trato especial. Pude ver qué tipo de empleada. La capacitación que había estado haciendo el gerente de la fábrica probablemente sea por eso que el meticuloso y responsable señor Johnson también frecuenta este lugar. No me importa, siempre y cuando ella esté de acuerdo con eso, pero siento que mi hija se está esforzando demasiado, puede ser una preocupación innecesaria. Bit luego hizo una sugerencia con una expresión brillante. Esa noche recibí otra llamada de Caffine diciendo que acababa de terminar el trabajo después de recogerla y subirla al auto en lugar de ir directamente a casa. Tomamos un desvío a cierto lugar, era la tumba de su esposa. Su tumba está ubicada justo cerca de la entrada, por lo que es fácil para Catherine en su silla de ruedas presentar sus respetos. Colocamos flores en su tumba y nos quedamos en silencio en nuestros propios pensamientos. Luego le pregunté a Catherine esto: Catherine, te estás esforzando demasiado, pero Catherine simplemente sonrió como siempre y dijo que estaba bien. El silencio del auto en el camino de regreso fue aún más pronunciado que de costumbre. Cuando llegamos a casa calenté el lazo que había preparado de antemano y comimos en silencio mientras Catherine se disponía a recoger los platos después. Después de terminar su comida, decidí contarle lo que el señor Johnson había dicho. Caffine, ¿cómo te sentirías si aceptaras un trabajo secundario? Un trabajo secundario, ¿qué es eso de papá? ¿Sabes, señor Johnson, verdad? Es alguien que me ayudó mucho en la empresa que solía usar para trabajar. Dijo que tiene un trabajo que quiere que usted haga y trajo estos documentos mientras hablaba. Los puse sobre la mesa. Catherine miró fijamente los documentos y los leyó y luego se los di. Sonrió. Participo en un proyecto lanzado por la compañía del señor Johnson. De ninguna manera no puedo hacer que todos en mi lugar de trabajo actual no me vean con prejuicios, pero no conozco otros lugares. Cualquiera se sorprendería si de repente le pidieran participar en un proyecto en una importante empresa del grupo de corporaciones, pero realmente no quería CFAE y perder esta oportunidad, así que traté de persuadirla de alguna manera y... Después de aproximadamente una hora de hablar, Caffine finalmente cedió y dijo que al menos iría de visita. Inmediatamente llamé al señor Johnson. Por supuesto, él dio su consentimiento. Ese fin de semana visité una de las empresas del grupo operadas por el señor Johnson frente al edificio de gran altura ubicado a unos 30 minutos en auto de nuestra casa. El propio señor. Como una visita al lugar de trabajo que ayudó a aliviar la tensión de Catherine. Aún así,
en el momento en que entramos a la entrada con una Catherine rígida, apareció una escena sorprendente. Uno de los miembros del personal en el mostrador de recepción era una mujer y junto a ella estaba la mujer en una silla de ruedas al igual que Catherine. Otros miembros del personal con identificaciones de empleado se apresuraban, pero sentí una atmósfera ligeramente diferente a la de una empresa típica. Había personas con perros guía. Personas que usaban bastones blancos. Personas que llevaban lo que parecían audífonos. Aproximadamente la mitad de los empleados que vimos tenían algún tipo de discapacidad. El señor Johnson luego nos dio una explicación sorprendido. En realidad, más de la mitad de los empleados aquí tienen aplicaciones para discapacitados como Catherine. También hay mucho personal sano, pero la mayoría tiene algún tipo de familia. Circunstancias que les impiden trabajar en una empresa habitual, por ejemplo, padres de niños que necesitan atención médica o aquellos que necesitan cuidar de sus propios padres. Esta es una empresa donde personas con diversas circunstancias que se sienten ansiosas por la vida social pueden trabajar con tranquilidad. El señor Johnson está involucrado en muchas empresas y apoyar a personas en tales circunstancias también es parte de eso. Explicó que muchas empresas probablemente tienen objetivos similares, pero la realidad no es tan fácil y cuando vas a una entrevista te rechazan o incluso si la haces. Si trabajas allí, te tratan con frialdad. Las personas que han tenido tales experiencias realmente podrían confiar en una empresa que de repente dice que está bien aquí. Esta empresa había solucionado ese problema. Sí, sí hay muchas personas trabajando aquí que tienen la misma discapacidad y lo dicen. Está bien, podría tranquilizarlo, murmuró suavemente el señor Johnson. Pareció satisfecho y nos dio otro recorrido por la oficina. Todo el edificio está libre de barreras para que las personas con discapacidades puedan moverse por sí mismas, por supuesto que también pueden. De hecho, el director ejecutivo a cargo de esta empresa también tiene la discapacidad de una prótesis de pierna. Incluso una mujer con una discapacidad en una pierna puede convertirse en la jefa de una copa si ella tiene la capacidad. Quiero que todos tengan ese tipo de esperanza. Por cierto, en lo que nuestra empresa se está enfocando actualmente es en un proyecto para realizar eventos donde personas con diversas circunstancias puedan hacer ejercicio sin preocupaciones. Realmente quiero que CAFE participe en este proyecto. Es por eso que me acerqué a usted, su padre. De hecho, le había dicho al señor Johnson que Catherine solía hacer atletismo. Probablemente sintió que con su experiencia atlética, Catherine podría desempeñar un buen papel en este proyecto. Esa parece ser la razón por la que el señor Johnson hizo un papel tan maravilloso. El señor Johnson también asintió con una mirada seria y los dos intercambiaron un firme apretón de manos, y mientras trabajaba en la fábrica, Catherine también comenzó a participar en reuniones remotas los sábados, cuando la fábrica está cerrada. Va a la empresa a trabajar cara a cara gracias al entorno avanzado sin barreras y dijo que puede trabajar. Tenía miedo de que pudieran estar hablando de mí a mis espaldas, pero en esa compañía y de por supuesto, la gente de la fábrica también me miran directamente a los ojos cuando me hablan, me tratan como a una persona normal, lo que me hace muy feliz, tal vez como reacción a la pérdida de su madre cuando era joven. Catherine había estado viviendo con una tapar sus verdaderos sentimientos para no preocuparme, pero cuando ella salió a la sociedad de esta manera y sintió la calidez de las personas que la rodeaban, sentí como si el corazón de Catherine se abriera lentamente inspirado por Catherine. También comencé a pensar que tal vez debería trabajar un poco más difícil hasta que tenga edad suficiente para recibir una pensión, ya que no tengo problemas económicos. Quiero empezar un trabajo. En realidad quiero hacerlo con ese pensamiento casual. Tengo una licencia para motos de gran tamaño, pero cuando nació Catherine vendí mi moto y dejé de montar, pero siempre había querido hacer trabajos relacionados con motos, así que cuando postulé me contrataron porque valoraban mi pasión y conocimientos sobre motos. Principalmente hago mantenimiento de motos trabajo, pero como solía estar en ventas, también comencé a asumir un papel más frontal como vendedor con conocimientos de motocicletas. Al principio eran 2 días a la semana, pero el gerente de la tienda me dijo que si era posible, quiero que vengas todos los días excepto nuestros días libres habituales e incluso estaría bien con hacerte empleado de tiempo completo por primera vez en mucho tiempo.
Un año y un año pasó volando en un abrir y cerrar de ojos el proyecto en el que participaba. Catherine recibió luz verde con seguridad. Hoy domingo se llevó a cabo un evento en un parque deportivo cercano habilitado para la ocasión donde los participantes pudieron disfrutar haciendo ejercicio desde él. El organizador es una persona con discapacidad. Aparentemente alcanzaron con seguridad la capacidad de participantes. Eso solo es increíble. Hoy vine como acompañante de Catherine, pero entre los participantes vi una cara familiar. Bob pareció sorprendido por mi voz, pero rápidamente se sacó la gorra y se fue la escena sin decir una palabra. Si él estaba aquí, él mismo era un participante o acompañaba a alguien. Nunca había escuchado nada acerca de que Bob tuviera tal discapacidad, así que pensé que había venido como asistente de un miembro de la familia o alguien, pero mientras lo observaba hice algunos ejercicios de calentamiento y luego participé en los eventos de atletismo. En otras palabras, Bob era uno de ellos. Tenía un montón de cosas que quería preguntar, pero dado que nos habíamos separado la última vez, no pude decir nada y no pude. Me puse de pie, pero Bob simplemente dijo que sí, admitiendo sorprendentemente fácilmente el hecho de que pensé que él respondería o gritaría, así que me llevaron a AVE de regreso y no podía moverme del lugar. Luego Catherine, que estaba a cargo de los eventos de atletismo, se acercó lentamente. Su mano en su pie derecho. Al momento siguiente Bob sangró un fuerte grito: «Basta, no lo toques, es una pierna protésica, ¿no es aprender ese hecho?». No pude ocultar mi sorpresa. Resultó que Bob había perdido su pie derecho y estaba ahora viviendo con una prótesis de pierna. Le dijeron que era una prótesis de pierna. Bob hizo una mueca incómoda y se subió los pantalones para ocultarlo. Sin pensarlo, incluso cuando estaba trabajando contigo, hubo momentos en que estabas extrañamente consciente de que tu pie derecho estaba usando una pierna ortopédica, ya que antes de unirte a la empresa, es por eso que siempre te vestías de una manera que golpeaba tus pies. Pareció sorprendido por un momento. Vida, ¿cómo es eso de estar satisfecho de saber que tu ex jefe, que siempre te menospreciaba, en realidad tenía una pierna ortopédica? Dijo eso en autodesprecio, pero sin querer dije esto con el B de escupir como Bob ese día. ¿Satisfecho? ¿Qué estás diciendo? ¿Conoces mi hija está en silla de ruedas como su familia? Sé lo difícil que es la vida diaria para alguien que perdió el uso de sus piernas. Estoy seguro de que también tomó tiempo acostumbrarse a la prótesis de pierna, pero estabas corriendo antes y parecía que realmente lo estabas disfrutando. Bob, ¿en realidad te gusta correr, no es así ante mis palabras? Los ojos de Bob se llenaron de lágrimas por un momento y luego gritó con una cara roja brillante: «Por supuesto que sí. Ahora estoy en una silla de ruedas, pero se siente muy bien correr y sentir el viento que dice, vamos». Kfai y yo a Bob, que parecía preocupado, hacia la pista cuando sonó la señal. Los dos comenzaron a correr y Bob, que había parecido perplejo al principio, estaba corriendo con una mirada de euforia sintiendo el viento con todo su cuerpo cuando pasó la marca de 50 metros después del evento. Terminó sin incidentes y fue ampliamente reportado en los medios como un primer paso importante para apoyar a las personas con discapacidad. No he estado en contacto con Bob desde entonces. Catherine va a trabajar a la fábrica como de costumbre, de vez en cuando habla del próximo evento en la compañía del Sr. Johnson y está pasando días muy satisfactorios. Y cuando Catherine y yo visitamos la tumba nuevamente en el aniversario de la muerte de mi esposa, una sola lágrima humedeció la mejilla de mi hija, que no había derramado una lágrima desde que falleció su madre. Poco siento que la tensión me ha abandonado. Y dejé escapar un suspiro. Han pasado muchas cosas durante el último año, pero me han hecho darme cuenta de que necesito confiar más en las personas que me rodean. Mi hija, a quien abracé por primera vez en mucho tiempo, había crecido tanto que me hizo muy consciente de su crecimiento, y mientras trabajaba en el tienda de motos comencé a pescar tranquilamente en mis días libres cuando siempre voy temprano en la mañana. Me encontré con un hombre de mi misma edad con una C profunda. Intercambiamos un breve saludo y cuando le digo ¿cómo te va hoy? Me responde sin mirarme: no está mal. Después de esta conversación, disfrutamos de nuestra pesca respectiva a poca distancia. Esto se había convertido en una especie de rutina para nosotros. Entonces una vez el hombre dijo algo además del saludo: ¿cómo está su hija? ¿Le va bien? Oh, dijo que estaban sosteniendo otro evento. Por favor, venga. Entonces sí, él. Hombre llevaba una máscara, así que no pude ver su boca, pero me pareció verlo sonreír. Esconde su pierna derecha.